¿Qué hay? Vamos a ver la introducción a lo que es CLL. CLL en el 2x2 yo no me voy a detener porque CLL ya es avanzado, así que si quieren aprender CLL ya deben conocer previamente Ortega y de preferencia en el 3x3 saber mínimo Friedrich, porque eso nos va a simplificar mucho. En el Lo primero que vamos a aprender es hacer CLL. ¿Qué es CLL? Es una serie de algoritmos los cuales como ya sabemos, en el 2x2 formamos la primera capa y cuando lo formamos nos queda esto bien formado, lo que le llamaremos la corona. Cuando nos queda esto podemos aplicar un algoritmo de CLL, el cual en la última capa nos va a orientar la última capa, pero al mismo tiempo nos va a permutar las esquinas de tal forma de que con un solo algoritmo resolvamos el cubo entero. Así. ¿Ok? Posteriormente vamos a aprender lo que es eje 2 y después eje 1. Eje 2 es antes de eje 1 puesto que es el inverso de CLL. Y no hace falta aprender muchas cosas más que cómo reconocerlos y ejecutarlo. Y eje 2 ya habíamos con esto con CLL vamos a aprender a reconocerlos para posteriormente ejecutarlos. Ok, sin más, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar con el set de los zunes. Los zunes, como ya sabemos, es el caso de los pececitos. Eh, Hay muchas formas de reconocer este caso, pero la más sencilla es simplemente tenemos una sola esquina de la que debe ir arriba bien orientada y las demás están alrededor. Empezamos con los zunes porque son las más difíciles de aprendernos. El zune de hecho es el que más casos tiene y es donde más tenemos que estar fijándonos en esquinas. Es más difícil de reconocerlas, pero vamos a aprenderlo. El primer caso es el caso que ya todos conocemos, que es el del zune. Es el algoritmo, este algoritmo cualquier algoritmo que conozcas básico de Zune o de Friedrich para orientar te lo va a resolver como CLL, puesto que ese algoritmo, aparte de ser el más fácil, es el correspondiente a este caso. ¿Cómo vamos a reconocerlo? Cuando vamos a tratar de, para identificar los zunes, siempre tratar de tener esta situación, ya sea la que va a ir para arriba aquí o aquí, pero el chiste es que esta siempre esté frente a nosotros para poder reconocerla fácilmente. Entonces, ¿cómo reconocemos este caso? Tenemos dos opuestas, dos colores opuestos, y de aquí de lado tenemos estas dos opuestas. Cuando tenemos esto, vamos a ejecutar el siguiente algoritmo. RU, R'U, R, U2, R'. El siguiente caso, también de Zone, es cuando vamos a buscar otra vez esta aquí. Hay que recordar que si nos sale al otro lado, simplemente hay que aprender a espejear. Yo no les voy a decir cómo espejear. Ustedes traten de simplemente ejecutarlo con la mano contraria. El siguiente caso, ¿cómo lo vamos a reconocer? Igual tenemos estas dos aquí. Y al igual que la anterior, tenemos dos opuestas. Pero en esta ocasión, estas dos son iguales. El algoritmo, se ejecuta desde aquí. O simplemente podemos tenerlo desde aquí. Aplicamos uno. Y el algoritmo es el siguiente. R, U', R2, U, R, U2, L, U, L2. Siguiente caso de Zone también es cuando tenemos, recuerden, ahí que vamos a colocar esto aquí. La siguiente situación es cuando las dos opuestas las tenemos arriba y aquí al lado estas son iguales. Esta de aquí, para reconocer esta situación, cuando tenemos estas dos opuestas separadas de la amarilla, hay que tener esto en cuenta porque es como yo lo reconozco. Estas dos opuestas separadas de la amarilla, y esta nos va a decir cuál de los dos casos similares es. En el caso que tenemos estas dos aquí, las iguales separadas,
vamos a ejecutar el siguiente algoritmo, el cual también lo conocemos y aprendimos a resolverlo con método básico, porque es con el cual permutábamos estas esquinas, y lo vamos a ejecutar desde aquí. Ok, perdón. Empezamos. RU', L'U, R'U', L. Siguiente caso, desune todavía. Al igual que en el anterior, tenemos las dos opuestas separadas de la amarilla. No hay que fijarnos tanto en lo que te estoy diciendo que la amarilla, simplemente la que tiene que ir arriba está separada de las opuestas. Y en este caso, las que están iguales aquí están juntas, están cercas. En el anterior estaban separadísimas, ahora están juntas. Este algoritmo es el siguiente. Es F, R', F', R, U2, R, U2, R'. Este es el penúltimo caso de Sune. Es muy similar a los dos anteriores, pero con la diferencia de que ahora los opuestos están ligados a la capa que debe ir arriba. En este caso las amarillas, entonces los opuestos están pegados a la amarilla. Y ahora en este caso vemos estas esquinas, son opuestas, tenemos opuestas y opuestas. Esta también nos va a volver a indicar cuál es el algoritmo que vamos a utilizar. Opuestas, opuestas. El algoritmo lo vamos a ejecutar desde aquí y el algoritmo es el siguiente. R', F2, R, U2, R, U, R', F. Último caso del set de los Sunes. Es un algoritmo que a mí no me gusta en lo absoluto, pero igualmente no es tan difícil. Este algoritmo, al igual que el anterior, tenemos las dos opuestas ligadas a la amarilla, pero en este caso las de aquí son iguales. Para reconocerlo rápido yo me fijo, ligadas amarilla, opuestas, pero hay una coincidencia. Si las dos fueran opuestas, opuesta, ejecutaría la anterior, pero aquí es opuestas y hay una similitud. Entonces ejecuto el siguiente algoritmo. Este lo ejecutó desde este ángulo. O sea, ejecuto un U' primero antes de aplicarlo. Ya que lo identifiqué, lo acomodo así y hago los siguientes. F, R', U2, R, F', R', F, U2, F', R, U'.